Buen día, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 5. Y dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hasta ahí lo voy a leer, que sería hasta el versículo 15. La palabra del Señor está hablando del Espíritu, que tenemos que vivir en el Espíritu. No tenemos que vivir en la carne. Dice acá de que nosotros tenemos que alimentar nuestra carne. ¿Cómo la vamos a alimentar? Día a día, buscando de la presencia de Dios, buscando de la voluntad de Dios, buscando lo que Dios tiene para nosotros y no nuestra carne. Si bien la palabra dice el Señor que es una lucha que tenemos la carne contra el Espíritu, es una lucha que tenemos todo el tiempo. Nuestra carne batalla todo el tiempo contra nuestro espíritu contra carne. Y según a que nosotros dediquemos más tiempo y alimentemos, si vamos a ganar la batalla. Porque sabemos que el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que nos anhela celosamente. El Señor nos anhela celosamente. Por eso muchas veces pasamos ciertas circunstancias de nuestra vida cuando nos empezamos a enfriar o apartar o hacer algo ya religiosamente o ir haciéndolo ya por costumbre, que eso suele pasar mucho cuando decimos que servimos a Dios, pero en realidad, estamos sirviendo a nuestra carne o a las personas, que eso también es servir a nuestra carne. A veces somos más carnales que espirituales y no nos damos cuenta, porque esas cosas no pasan de un día para otro, no pasan rápido, sino que se lleva su tiempo. Cuando estamos sobrecargados en nuestra carne y no podemos tener tiempo para nuestro espíritu, para orar, para dedicarle realmente dedicar una intimidad con Dios como debe ser, empezamos a enfriarnos y empezamos a entrar en la monotonía de hacer las cosas repetitivamente como si fuéramos una máquina, de hacer las cosas y no guiados por Dios, y no guiados por su Espíritu Santo, y no guiados siendo libres en Dios, y no nos damos cuenta. En la palabra del Señor se refiere casi toda la palabra del Señor, a los hijos de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacerle entender a la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, que no conoce los decretos, los mandamientos de Dios, lo que Dios exige, lo que Dios dice, pero no. Esa palabra es para ti y es para mí, es para los hijos de Dios, es para los que decimos ser hijos de Dios. Las palabras que dice, la exhortación y todas las cosas que Dios habla en su palabra. Aquí te voy a leer un poquito más de lo que dice acá la palabra del Señor. Y dice acá la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si tú vives según tu carne, no puedes agradar a Dios. Estás contra Dios. Y estoy hablando de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Y estoy hablando de cuando nosotros creemos que servir a Dios es sujetarse totalmente al capricho de los hombres. Sí hay que respetar, pero si Cristo no pasó sobre nosotros, ni nos maltrató, nosotros no debemos permitir eso en nuestra vida. Debemos ser guiados realmente por el Espíritu de Dios. En este tiempo van a haber muchos espíritus, no solamente metidos en los creyentes, en los que están sentados en las bancas, sino también en los que están arriba, y Dios va a pedir cuenta a cada uno. Porque muchas veces, al no estar preparados, hacemos daño a las personas. Y muchas veces nos encerramos en cuatro paredes y es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No estoy criticando a nadie. Estoy diciendo lo que Dios puso en mi corazón y no voy a callar porque nunca lo hice. Porque Dios me va a reclamar a mí, no te va a reclamar a ti por lo que yo no hice o lo que yo no dije. Y Dios está reclamando ahora los que realmente dicen hacer la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tienes temor más de Dios o más de lo que te pueden castigar o de lo que te pueden decir o de lo que no puedes agradar a un hombre, a una persona, a un pastor, a una pastora, a diáconos, quien sea? Y no digo que no hay que obedecer, sí hay que obedecer, pero siempre conforme a la palabra del Señor y respetándonos. Dice la palabra del Señor que el maestro desea que sus discípulos sean mayor que él. O sea, la palabra del Señor dice que por los frutos nosotros conoceremos, no solamente a los que están sentados. No se trata de juzgar, ir a un lugar. Se trata de ayudarnos, se trata de hacer y corregirnos. ¿Por qué no hay profetas en las iglesias? Hay profetas, pero sentados y callados. ¿Pero por qué no se pueden desarrollar? ¿Por qué no pueden hablar? El profeta no está para ser amado y abrazado. Vea la palabra del Señor. El profeta está para ser rechazado, para ser condenado, para ser perseguido. Porque el profeta está para decir las cosas que nadie quiere decir cuando algo está mal. Dios muestra al profeta las cosas que nadie ve. Y hay algunos que saben cuál es el llamado de otro. Y por eso, ¿qué es lo que intenta hacer el diablo? Es el espíritu inmundo que está en esa persona, callar. Y en este tiempo Dios va a levantar a los pequeños. En este tiempo Dios va a levantar a aquellos que han callado años, que los hombres los han callado. Y no se trata de hacer lo que un hombre quiere, se trata de hacer lo que Dios desea. O estarás en contra de Dios, en contra de lo que Dios está mandando en su palabra que debes hacer. Dice la palabra del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si vives según la carne. Muchos creen que vivir según la carne es andar en fornicación, es ponerse esto, es decir aquello, es ir a un baile. No, es tu lengua, que hable cosas que no son, que juzgues, que calumnies. Es tener más temor de una persona que de Dios. Es buscar la voluntad de alguien y no de Dios. Es no callar. Muchas veces tú piensas una cosa pero no las dices por temor. Si Dios te dice que la digas, la tienes que decir. Porque en este tiempo Dios empieza, ya lo dije en la otra predicación, empieza a separar la cizaña del trigo. Empiezan a bajar personas de los altares, empieza a cerrarse iglesia, y no porque la estén persiguiendo como en Nigeria, que los están matando a los hijos de Dios. Estamos distraídos y el diablo que ha venido a distraernos. Estamos distraídos haciendo teatros. Las iglesias ahora, la mayoría, y no estoy en contra de ninguna iglesia, están haciendo teatro en los altares. Saltas, gritas, es un teatro, pero no sientes la presencia del Señor. Te has enfriado. Gritar, saltar y hacer todo eso no quiere decir que tú tienes la presencia del Señor. ¿Y eso a qué te lleva? A una monotonía que te va matando de a poco tu espíritu. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no va a atacar a aquellos que están ya en sus manos lejos de Dios. El enemigo va a atacar a aquellos que están dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad, dentro de aquellos que quieren hacer lo que Dios quiere que hagas.
A esos va a atacar. Y no los va a atacar, va a venir y te va a venir en la frente un cartelito que diga te voy a destruir, soy tu enemigo. No, Dios, el enemigo va a usar sutilmente, va a empezar a apagarte, va a empezar a enfriarte. Muchas personas confunden que estar todo el tiempo en un lugar, eso es ser ferviente y es ser fiel. No, no es ser fiel y ferviente. Sí, a un lugar, a una institución, a estar bajo de una autoridad que esté guiada por Dios, que no te dañe, que no te destruya, que te guíe, que tengan corazón de padres, no a un capricho de una persona que quiere usar, y mi iglesia, no es tu iglesia. Primero, la iglesia somos nosotros, y segundo, la iglesia no es de nadie, es de Cristo. Las denominaciones las puso el hombre, pero somos una sola iglesia. Pueden haber miles de denominaciones. Por eso hay tanta división. Separamos, nos movemos por nuestras carnes. Este va a aquella iglesia, entonces uno se va a la iglesia, no hay que hablarlo. No, no es así. Primero dice la palabra del Señor, los de mi casa. Primero los de tu casa, primero los de la casa de la iglesia, los de la congregación, los del templo, los que necesitan, los que están pasando muchas veces situaciones difíciles de depresión, de tristeza, pero no se atreven a hablar porque son juzgados, porque son señalados, porque no estamos preparados. Alguien que no está preparado va a destruirte. Alguien que no está preparado va a blasfemar en un altar. Alguien que no está preparado va a hacer que la gente se vaya, va a decir, bueno, es porque están los que tienen que estar. No, no están los que tienen que estar. Jamás la palabra del Señor dijo, Cristo dijo, Jesús, están los que tienen que estar. No, Él dijo, ve a buscar, deja las 99 y ve a buscar a la que se fue. Y la que se fue quizás fue la que hizo más desastre, la que te faltó el respeto, la que hizo aquello, pero Dios dijo, déjala, por su fruto los conoceréis. Pasa que los cristianos en este tiempo no leen la palabra del Señor, no buscan la presencia de Dios. Entonces hacen lo que es el sistema dentro de una iglesia. Nada más que poniendo a Dios delante, como si no Dios no fuera a pedirnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y dice la palabra del Señor, siguiendo ya para no ser tan larga, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra del Señor. No hay vuelta. No hay vuelta. Y no es que una persona diga, tú tienes, no tienes, estás o no estás. Reprendo todo espíritu inmundo. Porque muchas veces usan los altares para maldecir a las personas. Pero esa maldición no va a llegar a alguien que está ungido por Dios, no por un hombre. Entonces, si no tienes el Espíritu, ¿cómo se nota cuando tú tienes el Espíritu de Dios? Hace lo que dice la palabra. Dios es amor. Dios no daña. Jesús nunca fue a dañar ni a usar un pasado, pasar una situación de una persona juzgándola. Jamás hizo eso. Lee la palabra. Entonces, el que se comporta según Cristo, ese tiene el Espíritu de Cristo. Si no, no es de Él. No es de Él. Sea quien sea, esté en un altar, esté donde sea, lo sigan millones de personas. No es de Él si no tiene el Espíritu. Si no se comporta como Cristo dijo. Con misericordia, con amor. Tratando de curar, de sanar, no de usar tus cosas para el chismerío, todo eso que se va haciendo para ser informado se convierte en chismerío. No, no es así, así no es, así no. Eso también es pecado, eso también va a ser condenado, eso también Dios lo está viendo. Vamos a seguir, ya voy 13 minutos. Dice la palabra del Señor acá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo dice que está muerto a causa del pecado. ¿Y cuáles son los pecados? El pecado, todo el tiempo estamos pecando. Nosotros no podemos decir que no pecamos. Todo el tiempo estamos pecando. Pero hay pecados que nosotros sabemos que lo hacemos cuando lo hacemos repetitivamente y no tenemos temor de Dios. Entonces tenemos que analizarnos en esta mañana. Dios quiere que nos analicemos. Dios nunca te va a juzgar, sí te va a exhortar. Esta mañana es de exhortación para todos aquellos que escuchan este video, porque Dios te va a poner en tu corazón que tú lo veas. Pero a nadie le gusta la exhortación. A nadie le gusta que Dios le diga, cambia tu manera de actuar, porque yo te he puesto en tal lugar, porque mía es.
la iglesia que tú dices que es tuya es mía. Si yo hago un pequeño soplo o muevo un pequeño, el dedo un poquito, tú ya no existes. Entonces no caigamos en el engaño. Volvamos a Dios. Yo sé que hay diferentes dominaciones, todos tienen diferentes ideas, todos tenemos diferentes, pero es un mismo Dios. Somos un solo pueblo. O Nigeria, bueno, ellos están allá, que bueno, que lo están enterrando, lo están matando, los matan vivos. Son nuestros hermanos. Y ellos están demostrando con hechos lo que es realmente tener el Espíritu de Dios y dar la vida aún por Cristo, por amor a Él. Y nosotros estamos rodeados en cuatro paredes peleando, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién canta mejor? ¿Quién quién allá? Para ver si viene alguien nuevo, entonces lo tiramos al piso para que se vaya, porque yo... ¿Tú crees que Dios no te va a juzgar? ¿Tú crees que Dios no nos va a juzgar? Dios quiere que volvamos en esta mañana a Él, que pidamos perdón si hemos hecho algo que a Dios le ha desagradado, y no juzgar el proceso de otra persona, diciendo que le pasa tal cosa por tal cosa. No, Dios conoce el camino de cada uno. Dios me sacó a mí de la droga. Dios a mí me sacó de lo más bajo y vil de este mundo. Y tengo un testimonio tremendo, como tú lo tienes, como todos muchas veces que venimos a Cristo, lo tenemos. Entonces, si no conoces la vida de otro o de dónde Dios lo sacó, Dios me libró de la muerte, aún estando embarazada de mis hijos. Y no es porque, recuerdas porque no sos sana. No, recuerdo porque recuerdo lo que Cristo hizo en mi vida, tanto por dentro como por fuera. Y es un testimonio a otros que lo están pasando y que creen que tienen que pasar y soportar cosas que no tienen que soportar. Y dice la palabra del Señor, siguiendo ya voy a terminar acá. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por un espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si eres conocedor de la palabra, que casi todos los que ven los videos estos son conocedores, sabes que nuestra lucha es contra nuestra carne con nuestro espíritu. Pero si somos vencedores, si vencemos nuestra carne con nuestro espíritu, ¿y cómo es vencer nuestra carne con nuestro espíritu? Deja de mirar la paja del otro y ve el palo que tienes tú en el ojo. Deja de juzgar al otro. Deja de meterte en su proceso. Deja de opinar lo que no sabes, lo que no debes. Preocúpate por ti, por lo que tú tienes. Yo le voy a dar cuenta a Dios, tú le vas a dar cuenta a Dios. No somos los salvadores de los otros, sí somos los que somos enviados para hablar la palabra, enviados para exhortar, enviados para dar lo que Dios quiere, pero no somos los que tenemos que estar encima de las personas diciéndole, deja de hacer esto porque yo... No, preocúpate por tu proceso. Preocúpate por lo que Dios quiere, por agradarle a Él, por hacer lo que Él quiere. No sea que el Espíritu de Dios no muere en ti y no seas de Él. Vuélvete a Él, arrepiéntete. Dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que no vengas a decir de que porque tú hiciste esto, hiciste aquello, hiciste el otro, eres más que alguien y vas a ser salvo por eso. No va a ser por obra. Yo lo dije en la otra predicación, que tu cuerpo lo entregues para ser quemado. Si no tienes amor, no te va a servir. Aunque te siga un estadio inmenso, todo, y seas el más seguido de todos los ministros, no se trata de eso. Dios no mira como tú miras. Dios no mira como yo miro. Dios no juzga como nosotros juzgamos. Dios mira el corazón. Y te hizo esta mañana que si tu llamado es realmente de Dios, no dejes de predicar. No dejes de hablar. No escuches a aquellos que te dicen y te vienen. A los discípulos, a los apóstoles, a los profetas también los persiguieron, también los juzgaron. Aún a Jesús decían que él era brujo, que él hacía cosas por Belcebú, que hacía que... Entonces no lo van a hacer de nosotros. ¿Qué somos nosotros para que no lo hagan? Si lo hicieron con el Hijo de Dios, con el mismo Dios, no lo van a hacer con nosotros. Entonces, ¿por qué buscamos tanto la aprobación de las personas? Si tú sabes quién eres, tú sabes lo que Dios puso en ti, dalo donde estés.
Dalo en tu barrio, dalo en tu escuela, dalo cuando andes por la calle, dalo en tu negocio, da lo que Dios te ponga en tu corazón. No te cierres a lo que Dios quiere, porque de Él mana la vida, de Él depende tu destino, tu todo. Él es tu proveedor, es tu todo. Por eso en esta mañana te dejo con esta oración y espero que tú dejes que Dios obre y que puedas escuchar lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Papá, bendice a aquellos que están escuchando y viendo este video, Señor. Que sea de bendición para ellos, Padre, que puedan entender que cuando tú exhortas es porque nos amas. Cuando tú corriges es porque los amas. Porque tu palabra dice que aquel padre que no corrige al hijo es porque no lo ama. Yo bendigo a aquellos que vean este video y que lleguen a muchos corazones que necesitan saber lo que valen. Tú vales, aunque te hayan querido descalificar, aunque hayan dicho que tu llamado no viene de Dios, aunque hayan dicho que eres orgulloso, aunque hayan dicho, las personas hablan más lo que ellos son que lo que tú eres. Ellos hablan lo que hay en su corazón. Por eso no te tomes las cosas personales. Ora por esas personas y que Dios tenga misericordia. Shalom, bendigo tu vida y será hasta el próximo video. Que Dios ponga en mi corazón una palabra para ti y para todo lo que lo necesitamos, porque principalmente es para mí. Bendiciones.